ya está aquí, otra vez, la temporada de declaraciones anuales. Y para cualquier persona moral en México hay un punto de partida que lo es todo, el artículo 9 de la ley del ISR. Es el corazón del cálculo, pero ¿cómo vamos desde el ingreso total hasta el impuesto final? Pues para eso, desde Ales Sara Compliance hemos preparado esta guía. Vamos a desglosar esa fórmula paso a paso, para que la declaración de 2025 sea un proceso claro y, sobre todo, sin sorpresas. Vale, esta es la hoja de ruta. Primero vamos a entender la base legal, el porqué de todo esto. Después nos metemos de lleno en el cálculo con dos etapas clave, la utilidad fiscal y luego el resultado fiscal. Cuando tengamos eso, aplicamos el impuesto y marcamos la fecha límite en el calendario. Y ojo, al final vamos a meternos con un tema que siempre trae de cabeza a más de uno. ¿Por qué el cálculo para el reparto de utilidades es distinto? Venga, al lío. Bueno, pues empecemos por el principio, ¿no? Por los cimientos de todo esto. Porque nos podríamos perder en 1000 detalles, pero la realidad es que toda la declaración anual pivota sobre un único punto de partida, el artículo 9. Y es que si esto queda claro, os aseguro que todo lo demás va rodado. Entonces, la pregunta del millón. ¿Cuál es la fórmula mágica? ¿Cómo se pasa del total de ingresos de una empresa al impuesto que se acaba pagando? Pues no hay que ponerse a inventar nada, la propia ley nos lo dice y bien clarito. Y aquí lo tenemos, el meollo de la cuestión. La ley nos dice que el impuesto es el resultado de aplicar una tasa del 30% a algo llamado resultado fiscal. O sea que todo nuestro trabajo ahora mismo es entender qué demonios es el resultado fiscal y cómo llegamos a esa cifra. Esa es la pieza clave de todo el puzzle. Vale, pues para llegar a ese resultado fiscal, primero tenemos que pasar por una parada obligatoria, la utilidad fiscal. Pensemos que es como un primer filtro, una primera depuración de las ganancias de la empresa. A ver, ¿y qué es esto de la utilidad fiscal? Imaginaoslo así. Cogemos todo lo que ha facturado la empresa, absolutamente todo. A eso le quitamos los gastos que la ley nos deja meter, las deducciones autorizadas, vaya. Y además, también restamos el reparto de utilidades a los trabajadores, la PTU, que ya se haya pagado. Pues bien, lo que nos queda después de ese primer gran filtro, esa es la utilidad fiscal. El proceso, si lo vemos paso a paso, es bastante lógico. Empezamos con el total de ingresos acumulables, todo lo que ha ganado la empresa. De ahí hacemos el primer gran ajuste. Le restamos las deducciones autorizadas, es decir, todos esos gastos que el SAT considera necesarios para la operación. Y por último, el tercer paso, que es muy importante, se resta la PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades que se haya pagado durante el ejercicio. El número que nos queda es nuestra utilidad fiscal, y con eso ya podemos pasar al siguiente nivel. Venga, ya tenemos el primer gran número, la utilidad fiscal, pero todavía no hemos terminado. Ahora toca, digamos, pulir esa cifra para llegar a lo que de verdad nos interesa, la base final sobre la que se calcula el impuesto, el famoso resultado fiscal. Mirad, el resultado fiscal es la cifra clave. Este es el número final al que le vamos a meter el 30%. ¿Y cómo lo sacamos? Pues partimos de la utilidad fiscal que acabamos de calcular y le aplicamos un último ajuste. Y es un ajuste que la verdad puede venir muy, pero que muy bien. Y ese ajuste no es otro que este. La ley nos permite restar las pérdidas fiscales de años pasados. Es una manera bastante justa de reconocer que los negocios tienen ciclos, ¿no? Que un año bueno puede servir para compensar uno malo. Obviamente, si no hay pérdidas que restar, pues la utilidad fiscal y el resultado fiscal son exactamente la misma cosa. Sin más. Listo, ya tenemos la base de cálculo. Ahora viene lo fácil. Aplicar el porcentaje y, sobre todo, apuntar bien la fecha en la agenda para que no se nos pase. Una vez que hemos llegado al resultado fiscal, la cuenta es súper sencilla. La tasa general para personas morales en México es fija, un 30%. No hay que darle más vueltas, es un 30% directo sobre la base que tanto nos ha costado calcular. Y aquí llega el momento de la verdad. Todo ese lío de sumar ingresos, restar deducciones, aplicar pérdidas, todo nos lleva a esta simple multiplicación. Resultado fiscal por el 30%. Y listo. Esa cifra es el impuesto sobre la renta del año. Pero claro, una cosa es calcular el impuesto y otra, muy distinta, es presentarlo y pagarlo a tiempo. La ley nos da un margen de 3 meses después de que acabe el ejercicio fiscal. Para la inmensa mayoría de empresas, esto quiere decir que la fecha límite es el 31 de marzo. Vamos, una fecha que todo contador tiene grabada a fuego en el calendario. Vale, y ahora vamos con un tema que tela. Suele generar muchísima confusión, pero es clave tenerlo claro. El cálculo de la base para la PTU, el reparto de utilidades. La pregunta del millón es esta. ¿Usamos el mismo resultado fiscal que hemos calculado para el impuesto para saber cuándo hay que repartir a los trabajadores? Y ya os adelanto la respuesta. Pues no, no es la misma. Y la diferencia, creedme, es crucial.
Fijaos bien en la diferencia porque es súper clara. Para la base de la PTU el cálculo es mucho más directo. Cogemos los ingresos, restamos las deducciones autorizadas y ya está. Fijaos en lo que no se resta, ni la PTU que se pagó ese año, ni las pérdidas fiscales de años anteriores. ¿Y qué significa esto en la práctica? Pues que la base para repartir utilidades casi siempre va a ser más alta que la base del impuesto. Y esto, para los trabajadores, es fundamental. Y para rematar el cálculo de la PTU hay un último detallito técnico. La ley también dice que hay que restar ciertos pagos que, aunque para la empresa son un gasto, para el trabajador son un ingreso exento de impuestos. Es, en el fondo, una regla para que todo cuadre y el cálculo sea lo más justo y preciso posible. A ver, resumiendo, que no es tan complicado como parece. Es un camino con pasos muy claros. Ingresos, le quitamos deducciones y la PTU pagada, y tenemos la utilidad fiscal. A eso sí hay, le restamos pérdidas de otros años y ya tenemos el resultado fiscal. Y a ese número le aplicamos el 30%. Y se acabó. Y me gustaría terminar con una reflexión, porque al final entender esta mecánica no es solo para rellenar un formulario, saber qué resta y cuándo resta nos da herramientas para planificar mucho mejor, para gestionar el efecto de las pérdidas y, en definitiva, para tener una estrategia fiscal inteligente y optimizar la carga tributaria de la empresa de una forma informada,